Bueno, continuamos entonces. ¿Me confirman? ¿Están viendo todavía ahí la hoja de Paint? Sí, Sí, señor. señor. Sí, Listo. señor. Entonces estaba explicándoles, o les iba a explicar mejor, cómo sacar la raíz cuadrada, por ejemplo, de un término algebraico con potencia mayor a 1. Entonces, caso, por ejemplo, de x al cuadrado. Entonces, bueno, supongamos que tenemos, por ejemplo, x, bueno, otra letra, m, por ejemplo, a la 8. Entonces, recordemos el concepto de raíz cuadrada. Entonces, según la raíz cuadrada, se trata de buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé el número que ya tengo. Entonces, si yo hiciera esto, podría decir que, por ejemplo, la raíz sería m a la 4. Ojo, no por el hecho de que, bueno, ¿cómo lo explico? No, digamos, cuando tenemos raíz de 9, que es justamente lo que pasó ahorita, lo que buscamos es el número que multiplicado por él mismo nos da 9, o sea, 3, ¿cierto? En este caso no se trata de la mitad, pero en este caso sí se trata de la mitad de la potencia. ¿Por qué? Porque resulta que si yo hago m a la 4 por m a la 4, recuerden que lo que hacemos es dejar la misma letra, m, y sumar las dos potencias, o sea, 4 más 4, con lo que nos da m a la 8. ¿Sí? Entonces, por eso aquí, cuando tenemos cantidades algebraicas, lo que hacemos es, sacamos la letra, que es la misma, y sacamos la mitad de la potencia. ¿Sí? Pero solamente para las cantidades algebraicas, porque para las cantidades numéricas ya la mitad no tiene nada que ver. Lo único es, por ejemplo, la raíz de 4, que es casualmente la mitad, que es 2, pero es el único número en el que se cumple que la raíz es además la mitad del número. Sí, el resto no va a pasar. Por ejemplo, raíz de 25. Ya sabemos que es 5 porque el 5 por 5 da 25. ¿Sí? Entonces supongamos que yo, por ejemplo, quiero sacar raíz de, por ejemplo, z a la 100. Entonces, ¿cuál sería la raíz? 10. Sería z a la 50. Sí, acuérdate que aquí ya es la mitad de la potencia. ¿Sí? Cojo la potencia y la divido entre 2. Sí, porque efectivamente la raíz de 100 es 10, pero aquí me interesa es este 100 no como cantidad, sino como potencia. ¿Listo? ¿Mejor? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, ya haciendo esa claridad, entonces nos devolvemos acá. Entonces, listo. Estábamos verificando que, bueno, es un polinomio de tres términos, ya lo verificamos, ahora estábamos en verificar la segunda condición y era que el primer y tercer términos fueran cuadrados perfectos. Entonces, miremos, por ejemplo, 4 tiene raíz exacta. Sí, es 2. Sí, Es 2, dos. es 2, ¿cierto? Listo. Entonces cumple por ahora el primer y segundo criterio. Ya verificamos que además de ser un polinomio de tres términos, el primer término y el último tercer términos tienen raíz exacta. Ojo además acá con algo. En ocasiones puede pasar que yo no les hubiera dado esta ecuación en ese orden. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, yo les doy la ecuación en el orden menos 12x más 9x al cuadrado más 4? Entonces, si yo la dejo así, pues vemos que 12 no tiene raíz exacta y 4 sí. ¿Sí? Entonces, hay que reorganizarla. Y hay que tener en cuenta que el orden de un polinomio siempre va de forma decreciente en cuestión de la potencia. Entonces, por ejemplo, acá, por eso dejamos primero la potencia más grande, que es x a la 2, luego la potencia de x a la 1, y de último, siempre dejamos lo que es solamente número. ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo, entonces ahora vamos a verificar la tercera propiedad, que es que el segundo término debería ser el producto doble entre las raíces del primer y segundo términos. Entonces, si yo hiciera una multiplicación entre estos dos términos, ¿cuánto me daría? 3x por 2. 5x. No, multiplicación. 6x. 6x, ¿cierto? Porque 3x por 2, multiplico 3 por 2 que nos da 6 y pues dejamos la misma letra, o sea, 6x. Listo. Ahora, si esto, fíjese que me dice es el doble producto, entonces significa que esto ya hice ese producto de las raíces y ahora también lo multiplico por 2. ¿Y cuánto da 6x por 2?
12x. 12x, Sí. ¿cierto? Entonces vemos que 12x efectivamente es el valor que corresponde al segundo término. ¿Lo entendieron? Sí, señor. Listo, entonces Sí, vemos que señor. ya cumple efectivamente todas las propiedades. Ahora, ¿cómo es la factorización? Ahora sí, ¿cuál es el proceso para factorizar esto? Entonces el proceso va a ser muy sencillito. Vamos a decir que esto es igual a la raíz del primero, que fue 3x, signo, ojo, signo del segundo término, siempre signo del segundo término. Entonces en este caso va a ser negativo. Y finalmente, raíz del último término, o sea 2. Y por supuesto todo elevado al cuadrado. Esta es la factorización de ese trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? Entonces voy a colocar acá lo que se hace. Entonces, se extrae o se extraen las raíces del primer, bueno, coloquémoslo así como lo coloqué. Se extraen las raíces del primer y tercer términos con signo en medio del segundo término y se eleva todo al cuadrado. ¿Listo? Entonces ya tenemos la explicación de cuál es el caso o cuáles son las características. Entonces, como por medio de tres términos, primera y tercera, y el en medio, siempre es dos veces el producto de esas dos raíces. La solución se extrae en las raíces del primer y tercer términos, se coloca en medio del segundo término y todo se eleva al cuadrado. ¿Listo? ¿Ya le tomaron ahí el pantallazo? Sí, señor. Listo, entonces ahora les voy a mostrar, o bueno, vamos a corroborar que efectivamente sea esa la solución. Entonces, como siempre, para corroborarlo uno, pues lo que le quede lo opera. Entonces acá nos quedó lo siguiente. Voy a hacerlo por aquí abajito, esa verificación. Entonces, para hacer la verificación, lo que voy a hacer es resolver eso que me quedó, que fue 3, perdón, no es el color, que fue 3x menos 2 y todo elevado a la 2. Entonces, si nosotros recordamos, ese cuadrado significa que esa cantidad se multiplica por ella misma ¿cuántas veces? ¿Por 3 o por 2? Dos veces. Esta cantidad, esta potencia siempre me va a indicar cuántas veces multiplico a la cantidad por ella misma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene 7 a la 2, pues uno sabe que es 7 por 7. O cuando uno tiene 7 a la 3, pues sabe uno que es 7 por 7 por 7. ¿Sí? Esta potencia me dice cuántas veces multiplico a esa misma cantidad por ella misma. Entonces nos quedaría 3x menos 2 por 3x menos 2. ¿Sí? Acá, si podemos hacer, entonces nos podemos dar cuenta que queda una distributiva donde es el primero por el primero por el segundo y luego el segundo por el primero y el segundo por el segundo, ¿sí? Aplicando la propiedad distributiva. Entonces nos quedaría 3x por 3x, ¿cuánto es? 9x. 9x, bien. 3x por menos 2, Menos 6x. menos 6x. Listo, ahora ya multipliqué a ese 3x del primer paréntesis por los dos términos del otro paréntesis. Ahora paso al menos 2. Entonces, menos 2 por 3x, 6x. 6x. menos Menos 6x. 6x. Sí, menos 6x. Y finalmente, menos 2 por menos 2, Menos 4x. 4x. 4 positivo, ¿cierto? Más 4, pero solo 4, porque aquí no hay nada de x. Solamente es 2 y 2. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces ahora nos queda arreglarla un poquito. Esto va a ser 9x y tenemos términos semejantes. ¿Cuánto es menos 6x menos otro 6x? 6x. Digo 6. No, menos 12x. ¿Sí? O sea, estoy en deuda de 6 y debo otro 6 ahora, pues quedo en deuda de 12. Entonces, finalmente nos queda de esta manera. Y fíjese que hemos vuelto
a la expresión inicial, ¿cierto? Hicimos el proceso y volvimos a la expresión que nos habían dado en el ejemplo. ¿Listo? Entonces ahí Sí, corroboramos que señor. efectivamente esa es la factorización. ¿Listo? Bueno, antes de hacer otro ejemplo, yo les quiero mostrar también el argumento geométrico, por así decirlo, de esto que está pasando acá. Entonces, para que nos quede el mapita más completo. Voy a colocar acá otra flechita y voy a colocar por acá el argumento geométrico. Listo. Ah, bueno, pero antes de eso, quiero mostrarles lo siguiente. Fíjense que independientemente de que este segundo término quedó negativo, porque quedó con el signo del segundo término, siempre, siempre, siempre el último término va a ser positivo. Es decir, nunca vamos a tener una expresión cuadrática de la forma, por ejemplo, ax al cuadrado menos bx, voy a colocar este acá, menos, en otro color, menos c, por ejemplo. Porque este valor del término independiente, acuérdense que el independiente es el que es solo número, siempre, siempre va a tener que ser positivo. ¿Por qué? Porque resulta siempre de ser o la multiplicación de dos números positivos, en el caso que acá, por ejemplo, fuera 3x más 2 y 3x más 2, ahí nos hubiera dado 2 por 2, que nos daría 4 positivo. Al igual que nos dio con los negativos, que fue menos 2 por menos 2, que también se vuelve positivo. ¿Sí es claro? Este último término siempre positivo. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, y ahora sí, entonces volvamos al argumento geométrico que les voy a mostrar. Entonces, supongamos que yo quiero graficar algo que sea de la forma, digamos, 3 más 2 al cuadrado. Este sería un trinomio cuadrado perfecto. Si lo viéramos, pues digamos que ahí es mucho más sencillo porque sabemos que pues tenemos solamente valores numéricos, ¿cierto? Pero si lo hiciéramos con la factorización de esto nos dice que sería el primero al cuadrado, o sea, 9, más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 3 por 2, más el segundo al cuadrado, o sea, 4. ¿Sí? Y aquí ya tendríamos la forma, ¿cierto? Y esto nos daría, pues, de igual manera, 9 más 3 por 2, que es 6, y 6 por 2, que es 12, más 4. O sea, lo coloqué exactamente con los mismos valores, solamente que omití lo de las letras. Y esto, pues, finalmente nos daría 16, que es de 12 más 4, y 16 más 9 nos daría 25, ¿cierto? Listo. Fijémonos entonces acá, esto lo voy a representar geométricamente para que ustedes puedan tener ahí un esquema más completico. Esos esquemas que yo les armo, digamos que no los van a encontrar en ninguna parte. Van a encontrar posiblemente ejemplos, las características y demás, pero los ejemplos sí, por ejemplo, estos esquemitas traten de copiarlos, que sé que les van a servir en gran medida cuando tengan que enfrentarse a evaluaciones o cosas así. Listo, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar un cuadrado acá y lo voy a partir de manera que voy a simular esas medidas que tengo. Yo lo voy a partir de esta manera. Más o menos por acá. Bueno, ahí más o menos. Entonces, fijémonos que yo puedo colocar aquí las medidas. Yo voy a decir que este pedacito de acá mide 3, este pedacito de acá mide 2. Por lo mismo, este pedacito mide 3, este pedacito mide 2. Bueno, lo voy a colocar en otros colores. 3, 2, 3, 2. Entonces, si ustedes recuerdan, las áreas de los rectángulos se calculan como base por altura, ¿cierto? Entonces, área de rectángulos es igual a base por altura. Entonces, si este cuadrado tiene base 3 y altura 3, ¿cuánto mide todo esto de acá? ¿Cuál es el área? Base 3, altura 3. ¿Cuál sería el área? Sería 9, ¿no?
9, ¿cierto? Que sería 3 por 3 igual a 9. Listo. Este de acá es un rectángulo y este tiene base 3 y altura 2. O sea, 3 por 2 y eso nos da ¿cuánto? 6. 6. Listo. Este pedacito de acá, este es un cuadrado que tiene base 2 y altura 2. O sea que el área es de ¿cuánto? 4. 4. Listo. Y finalmente este es un rectángulo igual al otro rectángulo que tengo, solamente que se invierte en altura y base. Entonces la base es 2 y la altura es 3. ¿Y 2 por 3 cuánto es? 6. 6. Listo. Ahora, voy a colocar entonces ahora en otro color solamente las áreas. Entonces esto es 9, esto es 6, esto es 6 y esto es 4. Fíjese que lo que tenemos es el cuadrado del primer término, o sea, el cuadrado de 3, que es 9. Mírenlo acá, ¿cierto? Más tenemos dos veces un rectángulo, que es el rectángulo de 3 por 2. Fíjese que tenemos dos veces ese rectángulo, ¿cierto? Por eso es que lo tenemos así dos veces. Y finalmente tenemos el rectángulo o el cuadrado del último término, o sea, 2 elevado al cuadrado, que es 4, ¿cierto? Y si al final sumamos todas esas áreas, nos va a dar de nuevo 9 más 6 más 6 más 4. O sea que de nuevo nos va a dar 25. ¿Lo ven ahora? Sí, señor. Listo. Entonces los dejo hasta ahí. Quédense con ese pantallacito de esa explicación del caso 3. Eso fue la introducción. Y mañana nos vemos entonces para hacer varios ejercicios sobre ese tercer caso. ¿Listo? Bueno, mister. Bueno, gracias a Bueno, todos. mister. Entonces, que tengan un excelente resto de día. Hasta luego.